queremos invitarlos a que nos acompañen. Ahora Javier Gómez Montt dará una conferencia de matemáticas. El doctor Carlos Prieto nos ha prometido que es una conferencia para todos. Es de matemática. No queremos que salgan todos nuestros invitados de aquí. Y finalmente también seguirá tratando sobre don Félix Resines. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Minerva. Felicidades, Félix, Elsa. Yo fui estudiante cuando estaba don Félix. Por aquí tengo memorias maravillosas con él. De las cosas que me enseñó es a no tenerle miedo a lo difícil. Él siempre leía lo difícil. Siempre estaba leyendo el último libro, y siempre era difícil. Siempre era difícil. Y un poco como decía don Félix, decía Félix, subestir hasta el boleado. ¿Quién le bolea los zapatos a don Félix? Porque venía siempre muy elegante. Entonces, yo lo que voy a hacer es el área que trabajó don Félix, que es el álgebra homológica. Preferí, en vez de concentrarme en sus aportaciones específicas, mejor platicarles de un resultado reciente que se obtiene con las técnicas que él ayudó a elaborar. Se me hace que es así como más ilustrativo, porque como toda teoría, cuando empieza, pues es muy difícil y uno nunca sabe a dónde va uno a llegar, y uno se maravilla o se pregunta si ¿a dónde va a llegar todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, recientemente, en los últimos 10, 20 años, ha habido un teorema maravilloso que es el que les quiero platicar, que se llama teorema de factorización. Los teoremas de factorización nos dan mucho gusto, porque el que estamos acostumbrados es el de los números, o sea, los números enteros. Entonces tienen sus números, los números primos, el 3, el 5, el 7, el 11, y todos los otros números se expresan como producto de estos. Entonces son como quien diga los átomos con los que está formado los números enteros. Ahora, esta idea de encontrar elementos primos y descomponer un elemento cualquiera en sus factores primos es un teorema muy importante por eso mismo, porque nos ubica quiénes son los factores primos, ¿no? Entonces, por un lado voy a tener la geometría, y por el otro lado voy a tener el álgebra homológica. La tesis de don Félix, entonces, y muchos de sus trabajos posteriores están aquí, en esta parte del álgebra homológica. Y aquí vamos a considerar N, son N variedades. N variedades. Entonces, en variedad viene de la palabra variables. Entonces, desde que vamos allá a la prepa, nos enseñan X y Y, son variables. Este es un plano, un plano R2, es de dimensión 2. De dimensión 2. Una línea o una curva, entonces son variedades de dimensión 1. Luego el R3, el espacio euclidiano, que es el que nos enseñó nuestra mamá, que es en el que vivíamos, ¿verdad? El espacio euclidiano.
Entonces, lo que tienen en común estos espacios es que son a los que estamos acostumbrados desde niños, y un poco de la evolución nos ha creado órganos para ver y para oír y todo eso, viviendo en el mundo euclidiano. Entonces, el mundo euclidiano lo tenemos impreso en el cuerpo. O sea, ahora, Einstein nos demostró que no vivimos en R3, como nos dijo nuestra mamá, sino que vivimos en R4, porque hay que tomar en cuenta las variables espaciales y el tiempo también. Y aquí en este lugar el teorema fundamental de la geometría euclidiana es el teorema de Pitágoras, que entonces lo podemos escribir como x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, y aquí la fórmula se convierte en x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos ct cuadrada, donde c es la velocidad de la luz. Pero para lo que me importa es que realmente, a pesar que la evolución nos ha hecho impreso que vivimos en un espacio tridimensional, tenemos que hacer un esfuerzo, nos ha dado herramientas con el cerebro para podernos imaginar otros espacios que son 4, 5, 6, 7 dimensionales. O sea, yo me acuerdo cuando daba mi clase de cálculo y hablaba yo del espacio 4-dimensional, los alumnos decían, profe, ¿y cómo se lo imagina usted? La verdad es que lo imagino uno igual, es lo mismo. Ya ven que ahora los físicos dicen que de hecho son 11 o 13 o no sé cuántas, pero no lo vemos, las cosas están muy chiquitas. Entonces, en ese sentido, la serie de variedades, entonces, son espacios que lo que tienen es que tienen n dimensiones. Entonces, por ejemplo, en el caso de las superficies, por ejemplo, tenemos esta superficie. Entonces, si fuéramos una hormiguita que se mueve por aquí, entonces pues nosotros pensaríamos que nuestro espacio es bidimensional. Si de hecho viviéramos ahí en una ramita, ¿no? Pues pensaríamos que es unidimensional, porque la otra, la redondita, está muy chiquita. Entonces, entonces, un espacio que localmente se ve como Rn, pues es R por R, n veces. Aquí yo necesito dar dos números, ¿no? 3, 5, para ubicar un punto. Entonces, la dimensión de un espacio es cuántos números necesito para especificar la ubicación de un punto. Entonces, en el caso de R3, ocupo 3 puntos, entonces es 3. Entonces, Rn, desde el punto de vista matemático, es muy agradable, porque pues es nomás el conjunto x1, x2, el conjunto de estos. En vez de ser de a 2, son de a n. Así que el álgebra es muy sencilla. Lo que es difícil es la imaginación. Ahora imagínate algo. Entonces, estas son las variedades. Ahora, en esta variedad, fíjense, vamos a hacer podemos meterle una curva aquí, una curva que la podemos llamar un como cinturón, un cinturón, una curva. Y si yo agarro otra curva que está acá, pues dice uno, pues son muy parecidas, no son iguales, pero son parecidas. Entonces, ¿por qué son parecidas? Dice uno, sí, porque mira, yo puedo transportar una a la otra, y entonces voy a decir que dos curvas cerradas son homólogas si yo puedo transportar a personajes ahí y no sé qué, y entonces un poco, por eso lo uso aquí lo de los cinturones. Ahora,
esas fueron así como las ideas geométricas intuitivas. Poincaré fue el que introdujo esta idea de estudiar los cinturones, los grupos de homología. Y hoy en día, como le hacemos, es que asociamos, aquí lo que tenemos es el conjunto de los complejos, pero no el complejo de Edipo, el complejo de Freud, no, esos son otros complejos. Entonces, ¿qué es un complejo aquí? Entonces, aquí un complejo va a ser una cosa que va a ser un E0, un E1, un E2, un E3, y tenemos funciones que van del uno al otro, pues las voy a llamar, todas las voy a llamar D, pero van a tener la propiedad que la composición de 2 es 0. Y si compongo este con este, también 0. Compongo este con este, es 0. Entonces, como esto pasa, lo que hace uno es lo siguiente: se agarra uno el conjunto de los elementos que están allí en el jésimo lugar, de tal forma que van a dar al 0. Entonces quiero ver de aquí quiénes son los que, estos que están aquí son espacios vectoriales, entonces van a dar, me fijo quiénes son los que van a dar al 0. Esto lo que quiere decir es que yo quiero resolver una cierta ecuación. Quiero resolver una cierta ecuación. Ahora, yo tengo unas ecuaciones, yo ya tengo unas soluciones de gratis. ¿Cuáles soluciones de gratis? Pues las que vienen del anterior, porque ya les dije que si se lo vuelvo a aplicar me queda 0. Entonces, las D de EJ-1, entonces estas son soluciones que yo quiero encontrar, y estas otras son unas soluciones triviales. Entonces, este que está aquí se llama el grupo de cohomología de este complejo. O sea, el complejo tiene sus grupos de cohomología, y entonces el complejo me está diciendo que hay unas ecuaciones y hay unas que son triviales, y lo que quiero uno entender es de las soluciones módulo las triviales. Esas son las buenas, esas son los cinturones, esos son los grupos de homología. Si lo vemos geométricamente, es muy interesante porque, digamos, si yo estoy en R3 y entonces tengo una superficie metida aquí, esta superficie la voy a pensar que es una unión de triángulos. Ahí tengo en R3, digamos, estos 3 triángulos: triángulo 1, triángulo 2 y triángulo 3. Entonces tomaría yo triángulo 1 más triángulo 2 más triángulo 3. Eso quiere decir los 3 triángulos. Ahora, a estos les voy a sacar la frontera. La frontera. Entonces dice uno, ¿cómo le hago? Entonces, mira, pues esta es la frontera del primer triángulo. Entonces pongo aquí gamma 1, 1, gamma 1, 2, gamma 1, 3. Entonces me queda gamma 1, 1 más gamma 1, 2 más gamma 1, 3. Luego más, se lo aplico este gamma 2, 1 más gamma 2, 2 más gamma 2, 3 más gamma 3, 1 más gamma 3, 2 más gamma 3, 3. Y entonces aquí estoy haciendo una función que va de triángulos. Lo sumo, son varios. Y esto viene a dar a sumas, pero ahora ya son curvas de aristas. Ahora, la ecuación fundamental de la geometría es que la frontera del delta 1 más delta 2 más delta 3 sea 0. Aquí no fue, porque es este más este.
Entonces dices, ¿cómo le hago para que sea cero? Pues mira, para que sea cero necesitas poner este triángulo por aquí y luego necesitas ponerle otro por acá para que justamente cuando tú le saques la frontera que viene así y luego se la saques a este que venga así, se cancelen las dos y te quede nada. O sea, pedazos de triángulos en el espacio no valen un centavo. Lo que vale un centavo es cuando yo los pego y los pego bien para que uno cancele al otro. Entonces yo no estoy interesado en sumas de triángulos, sino estoy interesado en sumas de triángulos cuya frontera sea cero. Ahí está la ecuación. La frontera tiene que ser cero. Tengo que hacerme una cosa así, un complejo, que es el objeto del álgebra, de la álgebra homológica. Entonces necesito que sea cero. Y ahora, ¿quiénes son? Entonces, las superficies aquí cerradas, que no tengan frontera, las hago pegando triangulitos, pero que se cierren. Y luego voy a decir que unas son triviales, si son frontera de una cosa de dimensión 3. La cosa de dimensión 3 la expreso como suma, digamos, de gamma i, y ahora estos gamma i ya son tetraedros. Entonces, si yo tengo aquí el interior, la frontera de este va a ser este más este más este más el de abajo. Ahora, esos ya se cancelan porque tienen la propiedad esta de que si aplico dos veces me da cero. O sea, esto es como una estupidez. Si aplicas dos veces me da cero. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Ya tienes la álgebra homológica. O sea, matemáticas muchas veces es eso. Es como una estupidez que aparece. Ah, mira, yo no sé qué. Sí, pues órale, mira, vamos a hacer matemáticas de eso. Y nos vamos a decir, estas son las 0 cadenas, las 1 cadenas, las 2 cadenas, tengo la frontera, tengo las ecuaciones que me interesan, las otras no me interesan. Y por otro lado tengo unas que son triviales. Y yo aquí, en esto que voy a decir por acá, no lo voy a hacer con, esta se llama homología, y la voy a hacer con una cosa que se llama cohomología, que es muy parecida, que también tiene su origen de los siguientes teoremas del cálculo. El teorema fundamental del cálculo, o sea, también si quieren, por eso esta teoría es como muy central, porque por un lado nos está metiendo geometría y ahora nos va a meter cálculo y luego mete álgebra. Es todo. Entonces, el teorema fundamental del cálculo, entonces, en la prepa, lo que nos dicen es que la integral de A a B, y a mí aquí me ponen de f' de t de t, esta es la derivada de una función, f su primitiva, quiero hacer la integral, y esto es evaluar en los dos puntos. Evalúo en el punto final menos el punto inicial, y este es uno de los grandes descubrimientos de Newton. Y en más variables va a ser de la siguiente forma: vamos a hacer la integral, pero aquí le vamos a poner una cosa de dimensión k. Y aquí estoy en Rn, k menor o igual que n. Y aquí lo que voy a poner son no funciones, que es lo que aquí se acostumbra. Hay una cosa que siento, a mucha gente ya no les da para llegar a comprender esto. Es que lo que integra uno aquí son k-formas diferenciales. Son k-formas diferenciales. Y así como este tiene que sacarle la frontera, este otro tiene que sacarle la derivada, que es la que estoy poniendo aquí. O sea, esta formulación viene justificada por el teorema fundamental del cálculo, hacerlo como se hace ahí.
Y entonces, el teorema fundamental del cálculo me dice que si yo quiero integrar sobre gamma de K una D de omega, entonces en este caso la omega ya fue una K menos 1 forma, K menos 1 porque cuando le aplico la D subo, sobre una cosa de dimensión K, aquí tendría como una 1 forma, sobre un intervalo que tiene dimensión 1, aquí tendría la función, que es una 0 forma, evaluado en los puntos que son de dimensión 0, entonces me queda que este es igual a la integral sobre la frontera de gamma K de la omega. Y esta fórmula, que se llama el teorema de Stokes, sí se le tiene que quedar a uno viendo un rato. Porque yo soy de la idea que las fórmulas hablan. Las fórmulas nos dicen. Entonces, por ejemplo, aquí a algunos esta fórmula les dicen más que a otros. A algunos a lo mejor no les dicen nada. ¿Verdad? Pero otros, entonces, por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo las fórmulas hablan? Maxwell, cuando escribió sus ecuaciones del electromagnetismo, se les quedó así viendo concentración tipo Don Félix, ¿no? Ahora se sigue viendo ahí el papel a ver qué me dice la fórmula, y lo que le dijo a Maxwell es que hay unas ondas electromagnéticas viajando por el espacio que nadie nunca había visto. Entonces, y esas se ven utilizando, los enseñamos en los cursos de cálculo, utilizando el teorema de Stokes. Entonces, Stokes es una formulita sencilla, es una formulita que contiene muchos secretos, esta formulita. Entonces, ¿perdón? Entonces aquí tenemos el mundo de la geometría y entonces lo estamos transformando en el mundo del álgebra con los complejos estos y este complejo. Ahora, aquí hay una cosa muy chistosa que dice uno, es que no nomás hay un complejo, hay muchos complejos y todos me están midiendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es el bueno? Entonces, en ese sentido, los complejos estos pueden ser el que yo escribí ahí o el que estoy aquí escribiendo en términos de estos que están aquí. Es un complejo que se llama el complejo de de Rham, usando formas diferenciales. O también podemos usar la que se llama la cohomología singular, o una que se llama piecewise linear. Y aunque los complejos son los mismos, los grupos de cohomología, aunque los complejos son distintos, los grupos de cohomología son el mismo. Y entonces es donde empieza uno a decir, se me hace que aquí no está bien caracterizado, aquí, ahí. Entonces, hay que hacerle algo más. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacerle? Entonces dice uno, bueno, mira, de entrada en los complejos, ahora quiero hacer módulo, o sea, ya no nomás uno complejo, sino clases de complejos. Entonces, aquí voy a decir cuál es el módulo que voy a ocupar. Entonces, el módulo que voy a ocupar, entonces aquí viene una palabra técnica que se llaman, que sean las homotopías, que quiere decir una cuestión técnica, pero que de cualquier forma me da el mismo grupo de cohomología. Y también quiero hacer otro que se llaman los casi-isomorfismos. Ahora, el problema va a ser el siguiente, miren, si yo a lo que quiero llegar es un teorema de factorización, ahorita lo que estoy tratando de construirles es como los enteros. Entonces es el lugar en donde vamos a factorizar las cosas. Entonces, si yo no tengo bien cuidado
de cómo le hago me van a salir que hay muchos 7. Entonces yo necesito establecer una buena relación de equivalencia para que entonces me quede un teorema que me diga, existen unas cosas que se llaman los primos y cualquier gato que tú tengas lo expreso como producto de estos primos que yo tengo. Ese es el teorema que queremos. Entonces, de entrada tenemos que trabajar un poquito para construir este lugar donde vamos a factorizar. No es el conjunto de los complejos, porque eso es muy grande, y sobre todo por el problema de que dado la variedad, yo cuál complejo voy a agarrar si son varios el que les puedo asociar. Yo quiero asociar nomás uno. Entonces tú tomas clases de equivalencias de complejos, no complejos, clases de equivalencias de complejos. Esta que está aquí se llama la categoría derivada. Y aquí es donde empieza, y por eso es que yo siento que don Félix se pasaba tantas horas leyendo sus libros de álgebra homológica, porque está difícil. O sea, como que el mundo de los complejos dice, no, mira, con un poco de cálculo, si vi cálculo ya entendí. No, ya entendí. Pero ya para entender la categoría derivada, ya sí se necesita un poquito más de comprender. Si uno no hace el argumento en la categoría derivada, no funciona. Entonces tiene que ser en la categoría derivada, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es como el mundo ordinario, y este es el mundo raro, de la canción. Este es el mundo raro. Ahora, aquí en el caso de las variedades, también tenemos funciones que van de una a otra, digamos de x en y. X y y son dos variedades, y la f es una función de estas diferenciables. Entonces, esto nos va a inducir del lado de acá, del lado de los complejos, me va a inducir, pues tengo por acá el complejo asociado a x, con sus b's, y acá tengo el complejo asociado a y, la derivada y en x, esta es la derivada en y vamos a tener una aplicación que viene así. O sea, tenemos una aplicación entre los complejos, entre los complejos. Si lo hago con formas diferenciales, esto se llama agarrar la forma diferencial, hacer el pullback de la forma diferencial, y esto conmuta, que quiere decir que si me voy por un lado o me voy por el otro me viene dando igual, y entonces esto me induce aplicaciones que van de entonces, si yo tengo aquí algo que va a dar a 0 acá, cuando lo empujo acá y a lo empujo acá, como acá ya fue a dar a 0, de acá también tuvo que ir a dar a 0, entonces satisfacía las ecuaciones. Y entonces esto me está induciendo aplicaciones que van f estrella, van al revés, de y en x, de y en x. Entonces, si estos que están aquí son espacios vectoriales, estos son los distintos cinturones, y tengo una aplicación que me manda cinturones en y, cinturones en x. Y esto lo que quiere decir es que la aplicación esa que está de ahí para allá es un functor, y entonces empieza uno a entrar al lenguaje del álgebra homológica, que es lo que se estaba gestando cuando don Félix estaba ya en Princeton haciendo su doctorado, en el momento de que estaban haciendo eso a partir de primero ideas de Poincaré y luego siguiendo ideas de Lefschetz. Ahora, estas cosas que puse aquí, el H estrella de Y es H estrella, nos quieren aquí, el H estrella de M es igual a la suma directa de los HJ de X con J desde 0 hasta la dimensión de X
Y esto lo que tiene es que tiene una estructura de suma, porque estos son espacios vectoriales y puedo sumar, y también tiene un producto, una multiplicación, y entonces estos se convierten en anillos. En anillos. Uno de los teoremas importantes de estos, cuando la variedad de esta M es compacta y orientable, es el teorema de Poincaré, que me dice que el producto este es no degenerado. Son de los temas así interesantes, avanzados de la teoría. Esto que está aquí es un anillo. Esto que está aquí, este es anillo, este es un anillo, este es un homomorfismo de anillos, me manda suma en suma y multiplicación en multiplicación, y en particular la multiplicación en X entonces, pero aquí tengo yo H estrella de Y por H estrella de X. En H estrella de X puedo multiplicar un elemento de cohomología en Y con un elemento de cohomología en X. ¿Cómo le hago? Pues lo levanto para acá y luego multiplico. Y esto lo que quiere decir es que este que está aquí es H estrella de X, es un H estrella de Y módulo. A ver, ahora, quiero hacer un ejemplo. Este ejemplo va a ser muy sencillo, pero contiene el germen de una idea muy profunda. Entonces, va a ser el siguiente. Vamos a agarrarnos, por ejemplo, un S1 por S2. Entonces, S1 es el círculo y S2 es la esfera. Entonces lo que voy a tener es, sobre un círculo, un montón de unas esferas. Este es mi espacio. Este es M. Este es M. Y ahora quiero estudiar H estrellita de N. Y quiero ver que este es H estrellita de S1 por producto tensorial H estrellita de S2. Entonces, este que está aquí, el S1, entonces es S1, entonces este tiene H0, es de dimensión 1 porque es una sola pieza, y H1 también es 1 porque nomás tiene un cinturón. Luego, la esfera va a tener H0 es 1 porque es una sola pieza, H1 es 0 porque si yo le coloco cualquier cinturón se lo puedo contraer y deshacerme de él. O sea, los cinturones tienen que agarrar algo. Si digamos uno aquí así, uno así, los dos cinturones, una cosa que me metan por aquí, salga por acá y dice, a ver cómo le haces para, o sea, no sale, no sale. Entonces, este no tiene, y el H2 de este es 1. Es 1. Entonces, ahora queremos comprender de S1 por S2. Entonces, este ya tiene dimensión 3, va a ser H0, H1, H2, H3. Igual. Entonces, nos va a quedar, este sigue teniendo, entonces, puedo aplicar la fórmula esa directamente, y me dice, mira, aquí lo que vas a tener, cuando lo hagas con esto, te queda un R aquí, un 0 y un R aquí, y cuando lo hagas con te queda un R aquí, un 0 acá y un R acá,
y entonces te queda R, R, R y R. Y estos son los cinturones, y esta es la manera como hace uno los cálculos. O sea, este que está aquí tiene un cinturón de dimensión 1, que es este, y luego tiene un cinturón de dimensión 2, que es este, una cintura. Cinturón es cuando agarro la cintura, no se puede, o sea, y tiene un cinturón de dimensión 3, que es todo. Entonces, ahora, ese está un poco fácil. Entonces, vamos a hacer uno más interesante. Vamos a agarrar SG, una superficie de género G. Entonces, eso es como una dona. No sé por qué en el mercado nomás venden donas de género 1. ¿Qué género? Así como en el Starbucks. Ponga ahí, ¿y la quiero orientable o no orientable? Todavía falta educación matemática aquí al pueblo de México. Pero entonces tenemos esta, y entonces, y me voy a agarrar por acá otra superficie de género G', y entonces quiero comprender S por S'. Este que está aquí ya tiene dimensión 4, entonces un poco ya la evolución ya no me dio, ya se me salió de la imaginación, pero la matemática sí me da para poderle calcular. Y entonces aquí, llego y digo aquí ¿cómo le calculo? Entonces, mira, le calculo el H0, el H1, el H2 de la primera superficie es 1, porque es conexa. Aquí, si tiene género G, son 2G, porque esta es una y esta es la otra. Bueno, dejen hacer la cosa y ahorita, y aquí me quedaría otro R a la 2G. Y luego este, que es un H2, lo multiplico por este, viene aquí a dar al H2, pues me queda más un R, y aquí me queda más un R a la 2G', y aquí me queda un R. Entonces, al final de cuentas, aquí me quedó 1, 2G más G', y aquí me queda 2 más 2 por G más G'. Perdón, aquí no me equivoqué, ¿verdad? Aquí es 4 G'. Entonces tengo 2 más 4 G', y este que está aquí tendría 2G más G', y aquí tengo un 1. Entonces aquí, de este objeto que no me lo puedo imaginar, porque es el producto de estos dos, los numeritos que me salen de acuerdo a esa fórmula, que se llama la fórmula de Punnett del producto, me quedan, y me le quedo viendo esta fórmula, y me doy cuenta que este y este son iguales, este y este son iguales, y este que está aquí en el centro. Y así fue como Poincaré dijo, mira, y lo dice Poincaré, dice, los grupos de homología equidistantes de los extremos coinciden. Entonces aquí, estos que son extremos son 1, estos dos que están equidistantes de los extremos, y entonces esa es la base del teorema de dualidad de Poincaré. Entonces él justificó, él quería de alguna forma esta simetría que veía en estos numeritos, quería comprenderla, y entonces inventó el producto ese de intersección y sacó su teorema ahora, quiero hacer otro ejemplo, un poquito más complicado que este, pero que ya tiene metido dentro de sí el asunto, y luego ya les enuncio el teorema de factorización y ya lo dejo descansar. Entonces, miren, va a ser, ahora el ejemplo va a ser el siguiente. Vamos a tener ahora una, entonces tengo X y Y, son variedades. Tengo F de X en Y, una aplicación de estas diferenciables, que es
propia, diferenciable y de rango máximo. Que quiere decir que la derivada en cada uno de los puntos tiene el rango de la derivada, que es una matriz, es la dimensión de Y. La dimensión de Y. Entonces, estas hipótesis lo que quieren decir es lo siguiente, que aquí tengo yo Y, que es una variedad de dimensión M, y aquí arriba voy a tener el X, y F a la menos 1 de Y, que es lo que llamo la fibra sobre Y, es un subconjunto de X, es el conjunto de puntos que vienen a dar al punto este Y. Entonces, una función es una descomposición del espacio del dominio de la función en sus distintas fibras. O sea, el X es igual a la unión sobre los distintos Y's en Y's de las fibras. Entonces, las fibras son los espaguetis. Esto otro que está aquí es el platón lleno de los espaguetis. Y este que está aquí, para cada espagueti le estoy haciendo un punto y se me organiza en esta variedad. Y entonces, yo lo que quiero es comprender el grupo de cohomología de X a partir del grupo de cohomología de la Y y del grupo de cohomología de la fibra. Entonces, en este caso del producto, era muy fácil, es la fórmula de Kuhne, y me dice que un resultado de álgebra es el producto tensorial de los dos. Es bueno que les expliqué ahí. Ahora, aquí, las hipótesis que tenemos estas de que es propia y de que es de rango máximo, lo que me quieren decir es que si yo tomo un pequeño abierto aquí, lo que tengo aquí arriba va a ser el abierto S cruz la fibra. Hay una fibra. Todas las fibras son iguales. O sea, los espaguetis todos son iguales. Pero están ensamblados de acuerdo al platón este que tengo aquí abajo, y entonces es lo que le hace dar vueltas. Entonces digo, a ver, calcúlate la cohomología de X conociendo la cohomología de Y y la cohomología de la fibra. Si esto, que es un producto localmente trivial, fuera un producto trivial, la respuesta es el producto tensorial de las dos álgebras. Cuando nomás es con estas hipótesis, ya no. Entonces, ahorita les explico la solución, pero para que vayan viendo a dónde quiero llegar, justamente la hipótesis que la modernidad ha eliminado con las técnicas de álgebra homológica que desarrolló don Félix es quitar esta hipótesis. Pero esta hipótesis es fundamental aquí, porque si yo le quito esta hipótesis, quiere decir que puedo tener singularidades. Y entonces, quiere decir que voy a tener un conjunto en donde la cosa ya no es una fibración, y entonces ya tengo unas singularidades, y entonces dices, a ver, mi güey, a ver, ¿cómo me construyes la cohomología de la X a partir de la cohomología de la de arriba, de la fibra y del tipo de singularidades que tienes? Ahí sí dices, ese sí está un problema difícil, ese sí está difícil. Otra anécdota, también de lo que escuché de Lefschetz, estaba el profesor Joe Kohn cuando era estudiante en Princeton leyendo un libro, y se metió a la oficina el profesor Lefschetz y dice, a ver, ¿qué lees? Y dice, no, estoy leyendo el libro de Steinbrook de fibrados Firebonders. Y le dice Lefschetz, no, dice, ese es el caso fácil. El caso difícil era cuando tiene singularidades. O sea,
Lefschetz hacía o estaba apuntando cañones al caso este de singularidades. Entonces, ahora, aquí, para resolver lo que se necesita construir es una cosa que se llama una sucesión espectral, que mucha gente, mismo en matemáticas y hasta altos niveles, ya no le entra a eso. Eso ya son los temas aquí metidos dentro del álgebra homológica. Son estas sucesiones espectrales. Pero dejen pintarles aquí, lo que quiero es darles una idea de lo que vamos a hacer. Entonces, miren, vamos a tomar también aquí ahorita, para lo que sigue, aunque voy a tratar de hacerlo breve, no sé si pueda, pero lo voy a intentar, es que voy a suponer que X y Y son sobre los números complejos y que F es una cuestión proyectiva. O sea, algunas hipótesis tiene uno que meter para sacar algo. En particular, con estas hipótesis, hay una cosa general que se llama la sucesión espectral del Leray, que es la que me calcula esto que estoy aquí diciendo, pero en el caso con estas hipótesis, la sucesión espectral del Leray degenera, y eso quiere decir que estamos en un caso fácil. Entonces, le voy a poner aquí el caso fácil. El caso fácil es que vamos a inventarnos uno que se va a llamar R0 de F subestrella de Rx. Esos son, y luego aquí tengo un R1 de F estrella de Rx, y así, y me voy hasta R, si la dimensión de la fibra es D, de F estrella de Rx, y aquí voy a poner 0, 1, y voy a poner tantos como la dimensión de Y voy a poner unos cuadritos aquí. Fíjense, sobre cada uno de estos me queda un tablero así como este. Y este es H0, este es H1, este es H2, este es H3, este es H4, y se inventa uno un tablero, como un tablero de ajedrez, donde pone uno distintas cositas. Pero fíjense, aquí está haciendo una cosa muy rara, porque, por un lado, estos son grupos de cohomología. Estos que están aquí, cuando yo lo estaba haciendo aquí, realmente estaba pensando en tener los reales M cruz R sobre M. Ahí lo que estoy teniendo es un M cruz RK sobre M, pero no es un producto trivial, sino es un producto nomás localmente trivial. Esta que está aquí, estas que están aquí, son fibrados localmente planos que tienen una conexión. O sea, estos que están aquí son fibrados vectoriales, pero con una conexión plana. Y lo que pongo aquí es, igual que a este le asociaba yo un complejo que es este, pues le asocio un complejo parecido, pero donde uso la estructura, que esto que está aquí no es un producto trivial, sino es un producto doblado, y construyo, por ejemplo, un complejo de Derram torcido, donde la diferencial ya entra la conexión y la diferencial, y estos son los grupos de cohomología que calculo aquí. Entonces, el teorema, que es un teorema de Deligne, dice que bajo esas hipótesis que puse yo ahí, entonces va a resultar que el grupo de cohomología de X, bueno, le voy a poner coeficientes complejos ahorita, esto va a ser igual a la suma de los HJs en Y, de las RP de F subestrella de C de X. Ahora, esto está maravilloso porque yo estoy calculando en X y estoy dando, con esto estoy expresando un algoritmo que hoy en día me lo puede hacer la computadora para calcular
estos términos que están aquí y me dicen, ¿quién es esto? Esto me está dando el algoritmo utilizando el método de álgebra homológica. Y más importantemente, bueno, esto es muy importante, pero más importante, muy sorprendente, es lo siguiente, que hay una, como los fibrados estos son localmente planos, entonces hay una descomposición de la cohomología de la fibra en una suma directa de cosas, de tal forma que estas que están aquí son invariantes bajo la monodromía. La monodromía es ir a darle la vuelta y ver cómo regreso. Entonces, estas que están aquí se dice, la acción de la monodromía, que es la acción del grupo fundamental del Y sobre los fibrados estos, es semisimple. Y eso lo que quiere decir es que si yo encuentro un espacio invariante, tengo un sentido de decir el ortogonal. Entonces, puedo irle chispando de uno por uno. Si yo tengo, no sé si se acuerdan cuando vieron el teorema ese de que las matrices simétricas eran diagonalizables, primero se encontraban uno y luego le aplicaban ortogonal y luego le aplicaban inducción. Dices, maestro, la misma idea. Yo lo que quiero es yo quiero ir chispando el entero de uno por uno. Entonces ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, la afirmación es que los fibrados estos que se están construyendo aquí, entonces son fibrados que son localmente planos, que son invariantes bajo monodromía, pero yo puedo hacer su descomposición en semisimples. Y un teorema muy importante es que son semisimples. O sea, sí hay una descomposición en suma directa en factores. Ahora, esta cuestión, entonces, el punto del teorema del teorema de descomposición, entonces el teorema de descomposición, que también se debe a Deligne y otro grupo de gentes. Pero como ustedes saben, la matemática es una gran construcción que no es que alguien llegue y haga, son miles de hormigas que están haciendo. Y entonces en ese sentido, por eso quise platicarles esto, porque yo veo aquí a don Félix, aunque uno dijera, bueno, pero él probó ese teorema. No, él no probó este teorema. Pero sin embargo, el esfuerzo colectivo para ir aclarando todo esto es a lo que lleva a esto que está aquí, ¿no? Entonces, este teorema es una generalización del teorema de Punnett y me está diciendo que hay como pedazos. Entonces, ahora aquí vamos a agarrarnos X y Y, variedades algebraicas, que quiere decir que con singularidades. Singularidades o no singularidades, todo el mundo entra. Y tengo una función f de x en y, que también es un morfismo algebraico, y propio. Entonces, la afirmación es la siguiente. Existen unas subvariedades Y1, YL, subvariedades lisas en Y, con L1, LL. Estos son fibrados planos, como estos que estaba teniendo yo aquí, fibrados planos, y simples. Simples quiere decir que ya tomé cada uno, ya como son semisimples, tomo cada uno de los factores. Entonces tengo un número finito de subvariedades, que es donde está soportada. Yo estoy abajo y dices, oye, ¿quién está ahí arriba? Entonces dices, no, mira, en la parte general
pues te pasa como aquí, tienes una fibra así como esta y eso es lo que hay ahí. Y cuando le entras a un lugar donde se generó, no, ahí hay otra cosa. Y luego ahí hay otra cosa, y ahí hay otra cosa. Entonces existen estos Y1 y L, L1L, fibrados planos, simples y enteros D1, DL, de tal forma que el grupo de cohomología del X, ahora, aquí como ya le metí singularidades, las singularidades no es por generalizar, porque yo empecé aquí diciendo N una variedad, no una variedad con singularidades. El hecho es que cuando yo le pongo la hipótesis aquí de rango máximo, todas son variedades. Pero cuando le quito aquí la hipótesis de rango máximo, ya las fibras son singulares y ya me metieron al mundo de las singularidades, no las puedo eliminar. Por eso desde el principio el teorema es, desde el principio, de tal forma que H estrella de X se escribe como la suma de las cohomologías. Entonces aquí viene un detallito, siempre hay un detallito, que es lo que hace que las matemáticas sean difíciles. Es que no es la homología, es cohomología de intersección. Si tú tienes variedades con singularidades, no te sirve el complejo de Terra, ni el complejo singular, ni el piel, no. Entonces alguien estuvo por ahí, a ver, ¿cómo le hago? Y entonces se inventaron otro complejo, que es el que se llama complejo de intersección, que se pone este que está aquí, y entonces se pone este que está aquí, y entonces aquí le ponen el Y, pero aquí le van a poner cerradura, y aquí le van a poner el L alfa. Y aquí hay una cosa que sí ya no les expliqué, porque este que está aquí es un fibrado plano sobre la Y alfa, pero sobre la cerradura no. Entonces tengo que sudar y hacer un montón de álgebra homológica e inventarme otros funtores y trabajar muchísimo para que esto haga sentido y para que esto se demuestre. Y este es el teorema de factorización, que en el caso en el que la X esta fuera lisa, entonces esto me queda el H que queremos entender, y me está diciendo que la cohomología de X tiene pedazos, y me está informando en dónde vienen los pedazos y me los está concentrando aquí en que realmente lo que tengo que entender, si yo quiero entender la cohomología, ¿qué ocupo? Mira, ocupas entender fibrados planos sobre variedades pero no cerradas, y luego necesitas hacer este proceso de extensión y se obtiene este teorema. Entonces, yo pienso que este es un gran teorema, es un gran triunfo de las matemáticas haber llegado a este. Se ocupó haber trabajado aquí en la categoría derivada, como les decía yo por acá, para que este teorema sea válido y entonces lo que quise presentarles aquí en memoria de Quiero agradecerle a Javier la presentación. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros y están todos invitados a un pequeño brindis que vamos a tener. Quiero agradecerle a Carlos Prieto por haber organizado este